Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien y trabajando de lo mejor posible. Hoy vamos a platicar nuestra última y cuarta semana sobre el tema de relatividad especial que tiene que ver con las transformaciones que sufren los campos eléctricos y magnéticos de acuerdo a la teoría de la relatividad especial. Veremos una inherente relación que hay entre el campo eléctrico y el campo magnético para observadores que se encuentran en movimiento relativo y particularmente con velocidades relativistas. También vamos a ver el efecto Doppler brevemente, del cual probablemente muchos y muchas de ustedes ya están familiarizados. De manera que, bueno, pues voy a empezar con la clase y los veo en un momento. Bueno, vamos a ver. Voy a poner esto en, le voy a quitar y comencemos. Entonces, para empezar, vamos a imaginar, y bueno, de hecho lo que les voy a tratar en este momento es una derivación bastante heurística en el sentido de que vamos a emplear conceptos físicos eh, interesantes para poder deducir la relación de transformación para los campos eléctricos y magnéticos. Lo primero que vamos a considerar es un condensador de placas paralelas, como el que se muestra ahí, de largo L0 y ancho A, en un sistema de referencia en reposo. Y bueno, todos y todas ustedes saben que el campo eléctrico entre las placas va a ser un campo constante que tiene que ver con la densidad de carga entre epsilon cero, que es la permitividad del vacío, y esto tendrá que ver con simplemente es carga entre área por epsilon cero. ¿Sí? La densidad de carga es carga por unidad de área, de manera que aquí tenemos una expresión ya muy bien conocida por ustedes para el campo eléctrico y además es el campo que apunta en la dirección Y, que estoy llamando Y sub cero, en el sentido de que cero es para el sistema de referencia al que nos estamos refiriendo. Entonces, si consideramos el movimiento de este capacitor en la dirección X para un sistema S, supuestamente en reposo, eh, este capacitor se va a mover con velocidad UX y aquí vemos sus dimensiones, van a tener carga menos Q y más Q cada placa y su campo eléctrico es el que acabamos de indicar, Y sub 0. ¿Sí? Ahora veamos que este movimiento respecto al sistema S va a ser tal que las cargas van a moverse en relación con el observador en S y ese movimiento de las cargas por unidad de tiempo va a implicar una corriente y esas corrientes que se van a generar por el movimiento relativo del capacitor respecto al observador que está en S van a ser corrientes paralelas, una con signo negativo, otra con signo positivo, pues por la definición de corriente, si carga por unidad de tiempo, tenemos cargas negativas y positivas, van a moverse en sentidos opuestos. Y si ustedes calculan con la ley de Ampère, digamos, el campo magnético entre las placas, pues va a existir un campo magnético por el efecto del movimiento que observa S y que va a estar a lo largo del eje Z. El eje Z es este eje que se muestra aquí y ustedes podrían probar fácilmente que el campo magnético entre las placas va a ser aproximadamente mu 0 por I entre A. ¿Sí? Esta A es el ancho de la placa que va en la dirección Z y la corriente I es la intensidad de la corriente en cada una de las placas. Mu cero es la permeabilidad del vacío y bueno, pues en este caso le estamos llamando mu sub cero, como sabemos muy bien de la parte de teoría electromagnética, y lo que resta ahora es ver quién es la corriente. La corriente va a ser tal que vamos a calcular
la carga por unidad de tiempo que circula a lo largo de esta placa, a lo largo de su longitud L, y para el observador que está en el sistema S, el tiempo en que la placa se mueve una distancia igual a L, donde L es el largo que él observa de la placa, pero vean ustedes que la placa en el sistema en reposo tiene longitud L sub 0 y ancho A, pero como la placa se mueve en la dirección X respecto al observador en S, va a haber una contracción de Lorentz a lo largo de la longitud L y que va a detectar él como L. De manera que si la placa se mueve en un cierto tiempo de este punto inicial a este punto final recorriendo el ancho completo, el largo completo de ella, entonces vamos a calcular ese tiempo simplemente es la distancia L medida por este observador entre la velocidad respecto a este observador, de manera que si reconocemos que L es la dada por la contracción de Lorentz, que es L0, L sub 0 por raíz de 1 menos x cuadrada entre c cuadrada, entonces el tiempo tendrá que ser L entre Ux, que resulta ser esta cantidad. Este es el tiempo que observa S en el que la placa recorre su longitud total en su sistema de referencia. ¿Sí? Vean que se ha contraído el largo de la placa por este factor. La corriente, por lo tanto, será carga entre tiempo y para entonces el observador en S, la corriente será Q entre T, la carga es fija, ¿verdad? La carga que tiene cada placa entre el tiempo y utilizando esta relación para el tiempo, observamos que la corriente tiene esta estructura. Depende de la velocidad en la dirección en X. Ahora, si calculamos el campo magnético, como habíamos dicho, el campo magnético es mu0 por I entre A, y como I ya la calculamos ahorita, entonces esto quedará simplemente como esta expresión, ¿sí? Mu0 cubo X por A L sub 0 por esta raíz cuadrada, y si recordamos cuál es la expresión para el campo eléctrico para el sistema en reposo, Y sub 0 no es más que carga entre área, epsilon 0 por el área, de manera que nosotros podemos llegar directamente a una relación con el campo eléctrico en la dirección Y para el sistema de reposo de esta forma. Esta epsilon 0 sale porque multiplicamos y dividimos por epsilon 0 para tener Q entre epsilon 0 a L sub 0, que es este campo Y0, y el resto es esta cantidad que queda aquí como factor. De manera que este es el campo magnético que observa S por el simple movimiento de las placas del condensador cargado. ¿Sí? Ahora, el campo eléctrico vertical en estas placas pues va a ser simplemente la carga entre epsilon 0 por el área, pero esta área que observa S es largo por ancho. El ancho se mantiene fijo, puesto que se está moviendo la placa perpendilarmente a la dirección UX. Aquí lo vemos, la placa se está moviendo perpendicular a lo largo de la dirección UX, y el ancho A es perpendicular, de manera que no hay contracción de Lorentz, pero L sí resulta ser la longitud efectiva que observa S bajo el efecto de la contracción de Lorentz, de manera que si sustituimos L aquí por la longitud contraída, tendremos que el campo en la dirección Y es esta cantidad que tenemos aquí, donde Y sub 0 es el campo de la placa en reposo, y este factor es el factor que nosotros observamos y que llamamos la gamma tilde, pero que tiene que ver con 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrada, x cuadrada c cuadrada. Vean que este campo se ha intensificado, puesto que este cociente es menor que la unidad, este denominador es menor que la unidad, y por lo tanto
el campo que observa S es mayor que el campo eléctrico que se observa en reposo, o sea, por el sistema en reposo, y esto efectivamente pues podríamos verlo que como consecuencia de la contracción de Lorentz a lo largo de la dirección de movimiento, L se reduce y entonces la densidad de carga se incrementa, ¿sí? Porque se redujo el área efectiva de las placas. De manera que ese es el campo eléctrico que ve el observador en S por el movimiento del capacitor. Si queremos ver qué ocurre en la dirección X, porque lo que acabamos de ver es el campo en Y, aquí está, es la componente vertical del campo observada en S. Si queremos ver qué es lo que ocurriría para la componente en X, bastaría con mover el condensador de manera que sus caras, las placas, se muevan perpendicularmente a UX y veríamos que el campo E en la dirección X va a ser este que tenemos aquí y pues vean que L sub 0 y A no se modifican puesto que son perpendiculares a la dirección de movimiento y por lo tanto el área efectiva de las placas es la misma, de manera que el campo en X es exactamente el mismo que el campo en el sistema en reposo que tiene este valor. Es decir, lo que se muestra aquí es que la componente X del campo eléctrico en este sistema S es la misma que para el sistema en reposo. Esta es una, digamos, manera de ver lo anterior y esto, cómo es que se transformarían las componentes X y Y del campo eléctrico para estos dos sistemas en movimiento relativo. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos cómo aparece un campo magnético por el solo hecho de que este sistema se mueva respecto a este otro y el campo eléctrico va a tener una componente vertical incrementada y la horizontal es la misma. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede y cómo ve otro observador que se mueve con velocidad relativa v respecto de S? ¿Cómo observa los campos medidos por S, como lo acabamos de discutir? ¿Sí? Entonces, este sistema S' se mueve con velocidad relativa v respecto de S y vamos a ver cómo es que este otro observador mide los campos que observa S. Entonces, sabemos que en el sistema S, ¿sí? Los campos Y y BZ tienen esta estructura, déjenme mostrarlo otra vez, tienen esta estructura, son la ecuación 7 y la ecuación 9. Vean ustedes que el campo magnético BZ tiene esta forma, ¿sí? Y el campo EY tiene esta forma, o sea, tienen este factor, ambos tienen este factor y dependen justamente de UX, que es la velocidad del capacitor respecto al sistema S. Entonces, en S', el campo eléctrico en la dirección Y, pues va a tener esta estructura, ¿sí? Ya que en el sistema S depende nada más de UX, pues en el sistema S', el campo dependerá nada más de UX', que es cómo ve el otro observador a la velocidad UX en su sistema de referencia. Y esta otra transformación para el campo magnético tiene la misma estructura sustituyendo UX por UX', donde UX' es la velocidad relativa al observador en el sistema primado. Es decir, es como lo ve el observador en el sistema primado, lo que el observador en el sistema no primado está viendo. Esto nos recuerda precisamente las transformaciones de velocidades entre sistemas de referencia en movimiento relativo, obedeciendo los postulados de la relatividad especial. De manera que aquí, pues si utilizamos la transformación directa de cómo ve
la velocidad Ux en el sistema primado, esto sabemos que por las transformaciones de Lorentz se traduce en esta relación Ux menos v, donde v es la velocidad relativa entre los dos sistemas, entre 1 menos v por ux entre c cuadrada. Esta es nuestra transformación de Lorentz para dos sistemas que están moviendo y van, digamos, uno hacia el otro, ¿no? Entonces, aquí tenemos, si utilizamos las definiciones de beta igual a b entre c y esta xi, simplemente como una cantidad útil para los cálculos que vamos a hacer ahorita, como una cantidad escalada de ux entre c, ¿sí? Si simplemente hacemos estas definiciones, esta relación nos va a quedar en términos de xi y beta. Vean que xi y beta son cantidades adimensionales y entonces pues las podemos utilizar de manera más cómoda para hacer nuestro tratamiento algebraico, porque lo que hacemos es simplemente sustituir lo que es ux' en términos de beta este, y de xi. Entonces lo que vemos aquí es que y' resulta ser y sub 0 entre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada por raíz de 1 menos ux cuadrada entre c cuadrada. O sea, si nosotros hacemos el uso de esta transformación y lo sustituimos en las expresiones para en los campos que están aquí, con esas definiciones, al hacer el álgebra y recuperar los valores en términos de ux, lo que obtenemos es esto. O sea, esta es consecuencia del álgebra directa que se haría allá arriba y nos va a quedar este primer término menos este otro término multiplicados por y0. Es el campo visto en el sistema en reposo, ¿sí? Ahora bien, si nosotros utilizamos lo que definimos como el factor de Lorentz como gamma, pero aquí me equivoqué, gamma debe ser 1 entre raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada. Perdón, aquí hay que corregir esto, pero gamma es 1 entre esta cantidad, de manera que si yo sustituyo el valor de gamma correcto en estas expresiones, tenemos que esto es gamma por y, 0 entre esta raíz. Vean, gamma es 1 entre esta raíz cuadrada, de manera que aquí se ve directamente que y' es gamma por este término, menos gamma, que es 1 entre raíz de 1 menos beta cuadrada, por el resto, ¿sí? Este sería el campo eléctrico visto en el sistema primado y que si lo reducimos un poco más, ¿sí? Empleando las definiciones para los campos E, Y y BZ vistos por el observador en S, o sea, E, Y y BZ son los campos observados por el observador, por S que están dados en las ecuaciones 7 y 9. Permítanme regresar, ¿sí? Y recuerden, estas expresiones que están aquí son las expresiones que habíamos obtenido para EY y BZ, que son las 7 y las 9. Aquí están. EY es esta cantidad, EY,0 entre esta raíz cuadrada, y BZ es EY,0 por este factor entre la raíz cuadrada. Entonces, si nos regresamos a donde estamos, lo que quiero hacer es representar el campo BZ' en términos de BZ y EY' en términos de EY, y esos resultan ser los que les mostraba aquí en la última expresión. Déjenme ver, me bajo un poco más. Aquí vemos que EY' resulta ser gamma por EY
menos beta por bz entre esta cantidad. Estos son, Y y BZ son los campos que observa S, y es Y' el campo que observa S', y lo mismo para el campo magnético. BZ' va a ser gamma por los campos que observa S en su sistema de referencia. Vean cómo están entrelazados los campos eléctricos y magnéticos entre sí. Si beta fuese cero, o sea, si la velocidad relativa fuera cero, entonces tendríamos que BY' es gamma por EY y BZ' es gamma por BZ, y si gamma tiende a 1, ¿sí? Porque si cuando eh, beta tiende a 0, gamma tiende a 1, pues entonces simplemente los campos se ven iguales, ¿sí? Ahora, una cosa importante, de estas relaciones que acabamos de obtener aquí, aparece el producto de la permeabilidad por la permitividad por la velocidad de la luz. Esto, digamos, es consecuencia de las ecuaciones originales que utilizamos, y que allí adoptamos el hecho de que la ley de Gauss va a ser eh, este, el flujo de carga eléctrica a través de una superficie cerrada es Q entre epsilon 0, y el campo magnético es mu 0i entre 4pi por, ya saben, ¿no? La integral de B.dl, que es la ley de Ampere, y entonces la mu 0 aparece de esas relaciones, de manera que mu 0 y epsilon 0 aparecen aquí, pero recordemos que la velocidad de una onda electromagnética, según las ecuaciones de Maxwell, está dada por esta cantidad, c cuadrada es 1 entre mu 0 epsilon 0. De manera que nosotros podemos sustituir mu 0 epsilon 0 en términos de la velocidad de la luz, y lo que nos va a quedar finalmente, y si trabajamos el resto de las transformaciones de la misma manera, nos va a quedar finalmente la relación de transformaciones entre los campos eléctricos y magnéticos para sistemas de referencia que se mueven con movimiento relativo, como lo acabamos de observar. Aquí, digamos, ya me dio un brinco sencillo, pero que finalmente si hacemos el mismo, si seguimos el mismo razonamiento para las componentes Z del campo eléctrico y Y para el campo magnético, y las componentes X, ya vimos que la componente en X es la misma, ¿sí? Para el campo eléctrico, el campo eléctrico en la dirección Y obedece a esta relación, que es la que acabamos de deducir, y podemos probar que en Z las transformaciones para el campo eléctrico van a ser de esta forma, y lo mismo para el campo, dije campo eléctrico aquí, y lo mismo para el campo magnético. O sea, estas son las relaciones de transformación entre las componentes de los campos eléctrico y magnético para sistemas que se mueven eh, relativamente entre sí. Fíjense que esta demostración, si uno la quiere hacer formalmente, requiere utilizar cálculo tensorial, es decir, digamos, las componentes de la posición y el tiempo van a formar un cuadrivector, y finalmente, si uno utiliza las ecuaciones de Maxwell para hacer las transformaciones relativistas de los campos, el proceso es mucho más complicado y finalmente requiere matemáticas más avanzadas, como lo digo aquí, como el cálculo tensorial, pero aquí lo que hemos hecho es de una manera, como les decía inicialmente, heurística, intuitivamente basada en, digamos, lo que conocemos del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, y aprovechando las transformaciones de Lorentz, y no solamente esta, sino también el efecto de contracción y de dilatación del tiempo mismo. Vemos que
llegamos a estas ecuaciones de transformación que van a ser válidas para campo eléctrico y magnético para, y sus, digamos, interrelaciones que aquí se ven claramente y que todo se debe al movimiento relativo entre sistemas de referencia inerciales. Estas son consecuencias de la relatividad especial y que efectivamente van a verse plasmadas en muchos efectos importantes. Por ejemplo, aquí quiero mostrar como un caso sencillo y que ustedes van a realizar en un ejercicio que les voy a dejar, es demostrar cómo se ve, es decir, que el campo eléctrico de una carga puntual, ¿sí? Cuando está eh, referido a un sistema en reposo, pues sabemos que es un campo isotrópico, radial, como lo hemos visto siempre en nuestros cursos de electromagnetismo, pero si ahora tenemos un sistema S' que se mueve con velocidad v relativa al sistema en reposo, o equivalentemente que S se mueva respecto a este otro sistema con velocidad v, ¿sí? Lo cual implicaría que la carga Q se moviese con velocidad v respecto a este otro sistema supuestamente en reposo, si quisiéramos verlo así, pues entonces el campo eléctrico que va a ver y a medir el observador en movimiento relativo, ¿sí? a la carga o al sistema en reposo S, va a ser un campo eléctrico que ya no es isotrópico. Vean, las líneas de campo se juntan, ¿sí? Es más intenso el campo eléctrico en la dirección perpendicular al movimiento que a lo largo de la dirección longitudinal. O sea, aquí tenemos un efecto importantísimo. Las líneas de campo eléctrico ya no van a ser radiales en todas direcciones, sino que ahora, según la velocidad relativa, se van a ir apiñando y el campo se volverá más intenso en la dirección perpendicular al movimiento que a lo largo de la dirección longitudinal. Entonces es muy importante porque pues si tenemos un electrón o un protón moviéndose a velocidades relativistas, sus campos eléctricos respecto al laboratorio van a tener esta estructura, ya no van a ser radiales perfectamente, sino intensos a lo largo de la dirección perpendicular al movimiento. Y esa es una consecuencia relativista. Podríamos pensar que esto, digamos, se puede interpretar como un efecto de la contracción de Lorentz, pero finalmente tiene implicaciones que, bueno, habrá que analizar de acuerdo a las reglas de transformación que acabamos de definir. Este es un ejercicio interesante y que, bueno, con el que ustedes se van a poder convencer de que las líneas de campo van a tener esa distribución. Eh, bueno, eh, digamos, eso es en cuanto a los campos y, bueno, digamos, se pueden estudiar diferentes consecuencias para el campo eléctrico y el campo magnético, pero digamos eso vamos quiero ponerlo a ustedes presente para que tengan consciente estas transformaciones y ya haremos alguno que otro ejercicio al respecto, pero digamos este podría ser un material final, digamos, de la temática de relatividad para que ustedes se queden con esta información y que vean cómo es que ocurre esta transformación de campos electromagnéticos. Ahora bien, aquí estoy mostrando lo que es el efecto Doppler relativista, que es un tema que tenemos pendiente de revisar según nuestro programa, y esto, bueno, se va a relacionar con otro efecto importante y consecuencia importante de la teoría de la relatividad especial. Todos ustedes seguramente ya saben que un movimiento ondulatorio, una onda sonora, una onda en el agua, una onda en la cuerda de una guitarra, etcétera, requieren de un medio para propagarse.
y que la velocidad de propagación va a estar dada por el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Esta C sub m, vamos a pensar que es la velocidad de propagación clásica en un medio material, que puede ser el aire, el agua, lo que quieran, y siempre vamos a tener la relación que la velocidad de propagación es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Eso tiene que ver justamente con que a una onda, aquí estoy pintando una onda transversal, en donde la longitud de onda es la longitud la distancia entre cresta y cresta, o entre valle y valle, y cada una de estas oscilaciones, que tiene sus máximos y sus mínimos, se van a estar desplazando con una cierta velocidad, que es la velocidad de propagación, de manera que eh, uno puede encontrar que la velocidad va a ser simplemente la distancia entre el tiempo. La distancia va a estar dada básicamente por la longitud de onda, y el tiempo va a ser el tiempo que tarda una cresta en viajar de un punto al otro correspondiente. Y ese tiempo se relaciona con la frecuencia, por eso la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia. Y entonces, si nosotros vemos el número de crestas o de frentes de onda que tenemos aquí, ¿sí? Pues va a ser simplemente el número de ondulaciones que caben en esta longitud. Esta longitud es velocidad por tiempo, la velocidad de propagación por el tiempo en que se tarda de propagar esta cresta de aquí a acá. Y entonces, pues caben aquí n longitudes de onda. De manera que la frecuencia no es otro caso más que el número eh, de frentes de onda dividido entre el tiempo empleado en recorrer esta distancia, ¿sí? O sea, esta n es esta que está acá, y la frecuencia será n entre delta t, que es el tiempo en que viajó la onda de aquí hasta acá. O sea, que viajó un frente de onda de aquí hasta acá, ¿sí? De manera que, digamos, esa es una relación que se conoce clásicamente y que nos define la frecuencia, y en relación con la longitud de onda. Ahora, imagínense ustedes que tenemos aquí un sistema S' que está, en el cual está una fuente de emisión de ondas, que pueden ser ondas sonoras, luminosas o lo que ustedes quieran. O sea, estas ondas, clásicamente, ¿sí? Vamos a ver el problema de cuando este observador se acerca a otro observador en reposo. Primero veamos aquí a la izquierda, tenemos la fuente de ondas, emite sus frentes de onda, ¿sí? Con separación constante. Estas son las longitudes de onda que mostré hace un momento. De una círculo al otro es la longitud de onda, de manera que estas ondas viajan con velocidad c, aquí la estoy poniendo c, de manera que en el tiempo delta t viajan esta distancia, y en esa distancia caben n longitudes de onda, ¿sí? Muy bien, este es, digamos, lo que ocurre para este observador en donde está la fuente. Ahora, si este sistema se mueve con velocidad v respecto al observador en reposo, este observador lo que va a ver es que los frentes de onda empiezan a compactarse, ¿sí? Eh, eh, en esta dirección. O sea, cuando la fuente se mueve hacia el observador, estos frentes de onda habrán viajado cada uno la velocidad c por delta t, pero como esta fuente se está moviendo con velocidad v, pues resulta que lo que ve este observador es que entre este punto de emisión y este punto donde viajó el frente de onda la última vez, o sea, desde que se emitió en este momento hasta que llegó a lo que es el borde del círculo rojo, ¿sí? Ahí tenemos nosotros esta distancia b delta t, ¿sí? Más esta distancia c delta t menos b delta t, ¿sí? De manera que el número de ondas n lambda que caben en este intervalo tendrá que ser el que cabe en c delta t menos b delta t. De manera que las longitudes de onda que tenemos aquí van a ser más cortas
que las que tenemos acá atrás, ¿sí? Entonces, si este observador se mueve en esta dirección y estamos hablando de un sistema clásico, entonces vamos a ver que este observador va a haber menos tiempo entre frente de onda y frente de onda y por lo tanto mayor frecuencia. Y eso efectivamente es lo que ocurre. Si llamamos lambda menor a las ondas, la longitud de onda eh, de las ondas que llegan al observador que está en reposo cuando el otro sistema se acerca, esto va a ser Cm, o sea, la velocidad de propagación en el medio menos b por delta t entre n. Eso es esto, aquí está c menos b entre n, o sea, esta es la distancia dividido entre el número de longitudes de onda que nos va a dar esta relación, ¿sí? O sea, la longitud de onda es esta distancia entre el número de longitudes de onda y la frecuencia con las que se emiten las ondas en el sistema de movimiento, pues sabemos que es una frecuencia que es el número de ondas entre el tiempo que transcurre para que viajen una cierta distancia desde el punto de emisión y por lo tanto el número de ondas tendrá que ser la frecuencia vista en el sistema donde se emiten las ondas por el tiempo. Por lo tanto, esta ecuación lambda menos, si sustituimos n acá arriba, nos va a quedar que lambda menos la longitud de onda cuando hay acercamiento es igual a esta relación, clásicamente la velocidad de propagación de la onda menos la velocidad de la fuente entre la frecuencia de las ondas en el sistema donde se emiten. De manera que si nosotros reconocemos que la velocidad de propagación se relaciona con la longitud de onda y la frecuencia de esta forma, como el producto lambda por nu, vemos que la frecuencia que se observa cuando la fuente se acerca es la velocidad de propagación entre lambda nu, ¿sí? Y lambda nu tiene esta estructura, ¿sí? Bueno, de hecho se ve mejor acá, lambda nu está dada por esta estructura, y entonces automáticamente lo que vemos es que la frecuencia que observa el sistema en reposo es igual a la frecuencia con la que se emiten las ondas, entre 1 menos el cociente de la velocidad de la fuente entre la velocidad de propagación de las ondas. O sea, aquí tenemos nuevamente una relación para la frecuencia que observa el sistema en reposo en relación con la frecuencia de la fuente en movimiento que se acerca. Vean que esta cantidad, el denominador es menor que la unidad y tenemos entonces que la frecuencia que percibe el observador en reposo es mayor que la frecuencia con la que está emitiendo la fuente en movimiento, ¿sí? Este es el efecto Doppler longitudinal para el acercamiento y si pensásemos en el alejamiento, pues, ocurre lo opuesto, ¿verdad? O sea, la longitud de onda aumenta, ¿sí? Y ahora entonces la frecuencia que percibe el observador en reposo es menor que la frecuencia de la fuente de movimiento que se aleja y pues por eso una ambulancia que escuchamos cuando se acerca a nosotros se escucha más agudo el sonido de su sirena y cuando se aleja más grave. Esto todos y todas ustedes ya lo deben saber, de manera que solamente lo estoy recordando, pero este es un resultado clásico. Se superponen las velocidades de la fuente y del sistema en movimiento, ¿sí? O sea, de la fuente, perdón, y de propagación de la onda en el medio del que se trate, ¿sí? Este es el efecto de Doppler longitudinal clásico que todos conocemos y que, bueno, hemos manejado alguna vez en nuestros cursos de mecánica clásica. Pero ¿qué ocurre si ahora nuestros sistemas se están moviendo con velocidades relativistas y que en realidad pues ya sabemos que los tiempos no van a transcurrir de la misma manera en uno y otro sistema y aquí tenemos nosotros una característica fundamental a diferencia del sistema clásico. En el sistema clásico los tiempos los consideramos iguales y por eso ocurre lo que acabamos de describir, pero ahora resulta que
si los tiempos no transcurren de la misma forma en un sistema respecto del otro, entonces se tendrán que modificar sustancialmente los resultados que acabamos de obtener. Vamos a ver, en el sistema en movimiento, la frecuencia, y aquí le voy a llamar nu' porque es el sistema primado, el que se está moviendo. Ese sistema es el que tiene la fuente y está emitiendo n frentes de onda por unidad de tiempo, o sea, esa es la frecuencia con la que está emitiendo las ondas este sistema, la fuente en el sistema en movimiento. Pero veamos que este tiempo es el tiempo propio de ese sistema, o sea, es el tiempo que mide su reloj. N es el número de ondas, N es el mismo en cualquier sistema, es el número de frentes de onda que ve todo observador, pero delta T' es el tiempo propio en ese sistema. Ese tiempo se va a relacionar con el tiempo para el observador NS que está en reposo a través de la transformación de Lorentz que ya habíamos visto, la dilatación del tiempo, pero que ahora tenemos que el tiempo propio para el observador en este movimiento se relaciona con el tiempo que transcurre para el observador en reposo de esta forma, ¿no? O sea, estamos usando la relación que obtuvimos para la dilatación del tiempo y en este caso así se están relacionando ambos sistemas. De modo que la frecuencia de emisión en el sistema de movimiento pues se va a relacionar con delta T' y si delta T' depende de delta T a través de esta relación, pues podemos ver claramente que esta expresión que está aquí, al sustituir delta T' en términos de delta T, va a quedar de esta forma, y de aquí podríamos decir lo siguiente, n se va a relacionar con delta T a través de esta expresión, y si nosotros medimos cuando se aproxima S' a S, le vamos a llamar a lambda menor la longitud de onda de aproximación que observa el sistema S, pues ese tendrá que ser simplemente esta cantidad que es C menos B delta T entre N, donde vimos, según la figura, esta es la longitud de onda, perdón, es la longitud de onda que observa S para la aproximación. Es C menos B por delta T entre N, de esta expresión. De manera que eso es lo que ve ese observador, perdón, me estaba regresando, pero es lo que ve ese observador y aquí estábamos. De manera que si nosotros sustituimos n aquí en la ecuación 33, ¿sí? Lo que observamos es que la frecuencia que observa el observador en S, el de reposo, es la velocidad de propagación, que en este caso va a ser la luz, ¿verdad? Porque estamos hablando ahorita ya de propagación de onda luminosa, entre la longitud de onda, ¿sí? De manera que C es lambda nu, o sea, esta es la velocidad de la luz entre la longitud de onda, y esto será igual a C por nu prima. Si sustituimos lambda aquí, nos va a quedar que esto va a ser C por nu 0 prima entre esta cantidad, y esto finalmente nos permite relacionar la frecuencia en el sistema S con la frecuencia de emisión en el sistema S' a través de esta relación, ¿sí? Aquí, si utilizamos, otra vez, aquí estoy equivocado, perdón, otra vez, gamma es 1 entre esta raíz, perdón, si usamos gamma definido por 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrada, podemos, y beta igual a b entre c, podemos probar que las cantidades, la frecuencia que se observa en el sistema S al aproximarse a la fuente en S' se relaciona con la frecuencia de emisión en S' mediante esta relación. Estas están bien, ¿sí? Y al alejarse ocurre lo opuesto.
es como si cambiáramos beta por menos beta, y entonces simplemente las frecuencias van a ser mayores en la aproximación y menores en el alejamiento. Pero hay una cosa importante, estas son las relaciones relativistas, ¿sí? Estas relaciones relativistas van a ser las que van a dar la diferencia con los resultados clásicos, ¿no? Obviamente, si nosotros eh, pensamos en que las velocidades relativas son mucho menores que la velocidad de la luz, debemos recuperar, y así es, sucede, podemos recuperar las relaciones clásicas que acabamos de ver al principio, ¿sí? Entonces, eh, esto es el corrimiento Doppler longitudinal, y quiero mencionarles que estas expresiones que están aquí, esta eh, las voy a corregir antes de enviarles el, eh, el, el documento PDF para esta presentación. Pero aquí acuérdense que gamma es 1 entre esta raíz, ¿sí? Perdón, esta fue una, un error mío involuntario, pero lo voy a corregir. Después, finalmente, bueno, pues esto es lo que es el corrimiento Doppler longitudinal y que se observa en muchos casos. O sea, podemos tener átomos moviéndose a través, al ser acelerados, los iones correspondientes en una serie de partículas, y los podemos llevar a varias energías, a energías de MeVs o giga electron volt. Sus velocidades pueden ser ya de orden relativista, y si esos átomos o iones, imagínense un argón eh, doblemente cargado, todavía tiene estructura electrónica, y los electrones pueden sufrir transiciones entre niveles energéticos y emitir luz, y esas emisiones de luz eh, al estar generadas en sistemas con alta velocidad, pues van a tener eh, necesariamente un efecto Doppler importante que se observa. Y uh, de hecho, esa es una de las técnicas que se usa para el enfriamiento láser de átomos que tienen una energía cinética elevada, y después se tiene que sintonizar el láser para que corresponda precisamente a los niveles energéticos relativos de esos sistemas que se mueven respecto al laboratorio, para poder generar transiciones electrónicas que logren enfriarlos, o sea, disminuir su energía total. Eh, lo mismo ocurre en problemas de astrofísica para objetos que se mueven a muy altas velocidades y que emiten radiación, de manera que también, como los cuasares, por ejemplo, eso lo mencionan en el libro de texto, como otros ejemplos que les recomiendo leer, pero efectivamente hay consecuencias interesantes para el efecto Doppler, hasta el uso de radares, por ejemplo, pero bueno, eso les dejo que lo lean, por favor. E igualmente, en general, si la emisión se da con un ángulo relativo a la dirección de movimiento de la fuente emisora, o sea, aquí hemos hablado del efecto Doppler longitudinal, que quiere decir que la fuente se está moviendo en la dirección y emitiendo en la dirección del observador, que está en reposo. Puede ocurrir que la fuente emita en otra dirección. Por ejemplo, imagínense un rayo láser que lo mandan en un ángulo específico respecto a la dirección de movimiento del sistema en S', y entonces como lo observa el sistema S, pues ese va a estar relacionado a través de esta expresión que no demuestro aquí, pero que se puede probar, que el efecto Doppler, cuando hay un ángulo θ' respecto a la dirección de movimiento de la fuente, entonces va a estar la transformación para el sistema en reposo, el sistema en movimiento va a estar por esta expresión, donde el coseno de θ' va a definir
dirección de emisión del sistema de movimiento, y en la dirección de detección o el ángulo al que se ve emitido ese rayo en el sistema en reposo va a estar dado por estas expresiones que están aquí abajo. Igual que las frecuencias se van a relacionar una con otra respecto a los ángulos en cada sistema de referencia. Entonces, con esto quiero terminar con ustedes, bueno, no con ustedes, pero quiero terminar esta presentación. Hemos visto las consecuencias de la teoría de la relatividad especial y bueno, este es su primer curso. Hay cursos en donde pueden ver la temática completa, hay cursos de relatividad que ofrecen nuestros colegas del área de gravitación y astrofísica, que pues pueden ser cursos muy completos sobre esta temática, pero creo que en esta parte hemos recorrido una buena sección de efectos importantes debido a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Bueno, pues con esto terminamos esta parte y les envío cordiales saludos, les voy a enviar el video, voy a corregir estos pequeños errores que tengo aquí para el archivo que les enviaré en PDF de esta presentación. Hasta luego y que tengan muy buen día. Suerte. Gracias.